Queridas, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de Leviatán de Thomas Hobbes. A ver, un segundito. Les muestro en pantalla el texto, dado que es un texto de 1651. Es un texto que, digamos, es de dominio popular, lo podemos compartir abiertamente. Ajá. Leviatán, la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Ajá. Este libro, repito, el texto de 1651, sin duda el texto más antiguo que hemos abordado en este canal, pero también un texto fundamental que con el tiempo le sirvió, digámoslo así, a mucha gente, principalmente políticos, para dar forma a sus distintas sociedades. Ajá. Este texto ya lo hemos adelantado, ya vamos bastante avanzado en la primera parte, no en el primer capítulo, sino en la primera parte. Estamos en este momento en el capítulo 15 de otras leyes de la naturaleza o de otras leyes de naturaleza. Ajá. Aquí, hablando del el capítulo anterior, considero que es un capítulo muy importante en la forma en la cual Thomas Hobbes concibe las relaciones humanas, no las relaciones sexuales, sino las relaciones entre personas, ajá, cualquier persona que habla el uno con el otro. Y justamente aterrizando un poquito, digamos, en una aproximación legal, es decir, las cosas tendrían que ser así, ajá, una propuesta de lo que pasa justamente cuando dos personas tienen intereses en comunes. Ajá. Y ahorita este sería, creo que el tercer o cuarto video sobre este capítulo número 15, que es, como pueden ver, más o menos la mitad de... no es verdad, estamos a punto de terminar la primera parte, pero sin más, vamos a la página 135, que es donde me había quedado. Uy, ¿dónde está? 133. Aquí está. Hablando de los contratos, ¿vale? Y recordemos que estos subtítulos, a veces por párrafo, a veces un poquito más extensos, no provienen del autor Thomas Hobbes, que fue, podemos decirlo, un pensador o un filósofo de Inglaterra, inglés. Ajá. Los vicios de la persona con quien se ha pactado no eximen o no salvan de cumplir lo convenido. Curioso. Primero, ¿cómo lo llama? Vicio, digamos, como una opinión particular, como una opinión específica, pero al mismo tiempo una opinión o perspectiva bastante tendenciosa, ajá, digamos como tramposa. Ujú. Ahorita dice el autor, hay otros que, aun admitiendo que cumplir con un acuerdo es una ley natural, hay otros seres humanos, ajá, hacen, sin embargo, excepción cuando el acuerdo se ha hecho con ciertas personas. Por ejemplo, con los herejes, con los que no suelen cumplir con lo pactado. Por esto va también contra, pero esto va también contra la razón. Porque si las faltas de un hombre son suficientes para que nosotros no cumplamos con lo acordado, la misma razón debería haber sido suficiente para no establecer con él ningún acuerdo desde un principio. Es decir, si nosotros vamos a hacer un acuerdo, el hecho de que nosotros hagamos el acuerdo implica que estamos confiando en otra persona y por supuesto que nosotros nos hacemos merecedores de la confiabilidad, de la confianza de otras personas. Ajá. Por supuesto, esto último ya es un agregado que puede ser, por supuesto, falso en el momento en el que eh, una persona no se va a presentar y decir, ¿qué tal? Yo soy estafador, ¿qué tal? Yo soy ladrón. Ajá. Yo suelo hacer esto o aquello, no lo van a hacer cuando van a establecer un contacto que justamente ellos puede ser que de antemano calculen no cumplirlo. Ajá. Aún así, nótese, digamos, la aproximación de Thomas Hobbes hacia la figura humana y cómo el principal motivo, digamos, por el cual, eh, para bien y para mal,
Thomas Hobbes mide el contacto humano es la razón. Ajá. Algo que me quedé pensando en el video pasado, que en un momento dado habla de los no son inquietos. Inquieto, me inquieto me siento yo, pero no, ¿cómo lo decía? Usa una palabra que, si mal no recuerdo, estaba al principio de uno de los párrafos, que el insensato, ajá, no como una persona real, sino como una figura hipotética. Y al mismo tiempo desarrolla Thomas Hobbes su tesis al respecto, repito, sobre las leyes, digamos, sobre los acuerdos, ajá, lo que es natural, pero me quedé pensando después de grabar el video pasado, oye, pero no se me ocurrió mencionar una de las aportaciones más filosas del psicoanálisis al conocimiento humano, la pulsión de muerte. Ajá. Digamos, para aproximarnos poquito a poquito a esa pulsión de muerte, es de las primeras y más inocentes manifestaciones el error. Ajá. Una equivocación, un ups. Digo, no lo tenía yo calculado, no lo quería hacer, pero pasó. Ajá. Y esto va, digámoslo así, escalando de forma tal que un mismo sujeto, de forma tal vez no premeditada, tal vez inconsciente, pueda incluso atentar en contra de su vida o de la vida de otros. Ajá. Y esto, digámoslo, como una eh, manifestación inocente, no maliciosa, no en contra de la razón, sino con razones específicas. Ajá. Razones como yo jamás pensé que eso pudiera pasar. Ajá. Voy a dejar hasta ahí el comentario sobre la pulsión de muerte, que seguramente el mismo texto de Thomas Hobbes nos permitirá acercarnos, digamos, a esa propuesta freudiana. Continuamos con el texto. Dice Hobbes, o bueno, dicen los traductores, ¿qué es la justicia de los hombres y qué es la justicia de las acciones? Interesante. Los adjetivos justo e injusto, cuando se atribuyen a los hombres, significan una cosa, y cuando se atribuyen a las acciones, otra cosa. Ajá. Aquí estoy leyendo hombres como humanidad, no nada más como el género masculino. Cuando se atribuyen a los hombres, significan que su estilo de conducta se conforma o no se conforma con la razón, enfatizo. Thomas Hobbes, por eso podemos atribuirle, digamos, una afiliación filosófica, racionalista, podríamos decir. Ajá. Dice el texto. Pero cuando se atribuyen a las acciones, el adjetivo de justo o injusto, significan la conformidad o disconformidad con la razón, no de la conducta de los hombres o de su estilo de vida, sino de acciones particulares. No estoy tan seguro, queridas, queridos. ¿Quién juzga? Podemos decir en un sentido legal, un juez, pero en un sentido cotidiano, todos juzgamos. Y juzgamos, eso es cierto, tanto a los individuos como a los actos. Ajá. Juzgar un acto puede no ser una cuestión, digámoslo así, razonable, sino completamente subjetiva. O podemos decir también una cuestión que obedece específicamente al razonamiento de un solo ser humano. Ajá. Otro ser humano puede pensar completamente distinto a ese juicio, a ese razonamiento que en un primer momento se dio. Ujú. Dice el texto. Por tanto, un hombre justo es el que cuida todo lo posible de que sus acciones sean justas. Y un hombre injusto es el que no se cuida de hacerlo. Y a estos tipos de hombres solemos referirnos en nuestra lengua con las denominaciones respectivas de rectos e
inicuos, aunque el significado de estas palabras es el mismo que el de justos e injustos. Por tanto, un hombre recto no pierde ese título por haber cometido una o unas pocas acciones injustas, procedentes de alguna pasión repentina o de alguna confusión con las cosas o con las personas. Ahorita un comentario. Tampoco un hombre inicuo perderá su carácter de tal por realizar u omitir acciones motivado por el miedo, porque su voluntad no está dirigida por la justicia ni por lo que se le presente como beneficioso en todo aquello que haga. Y enfatizo aquí, Job se está presentando la justicia como la razón. Ajá. Cosa que podemos cuestionar. Dice el texto, lo que otorga a las acciones humanas un sabor de justicia es esa nobleza o galantería de ánimo, que se da muy raras veces, que hace que un hombre desprecie las ventajas que podría obtener en su vida como resultado del fraude o del quebrantamiento de una promesa. A esta justicia en el estilo de conducta es a la que se refieren los hombres cuando dicen que la justicia es una virtud y la injusticia es un vicio. Nobleza y galantería de ánimo, queridas, queridos. Ajá. Ahí enfatizo el carácter estético de la justicia. Ajá. Pero es una primera aproximación y es una aproximación derivada inmediatamente del texto que el autor nos está desarrollando. Ajá. Sin embargo, me surgen dos escenarios. El primero, el hombre justo, digámoslo así. Y dice Hobbes, el hombre justo no deja de ser justo por cometer una que otra injusticia. Ajá. Mientras que por el otro lado, el hombre inicuo o el hombre injusto tampoco dejará de ser injusto si hace lo justo. Entonces, queridas, queridos, voy a parafrasear la Biblia. Si no depende de lo que hace o de lo que quiere, ¿de qué depende que un hombre o una mujer o un niño sea juzgado de determinada manera? Oh, queridas y queridos, aquí solo puedo decir qué hermoso es el psicoanálisis. Queridas, queridos, sí estoy alterando un poquito el texto, de ahí también la razón por la cual muestro el texto. Sin embargo, estoy seguro de que mi razonamiento es también justo, es correcto. Ajá. ¿En qué sentido podemos, como seres humanos, sostener la justicia? En muchos. Se me ocurren dos. Desde el punto de vista biológico, como la justicia, digámoslo así, como una manifestación indirecta de esa regulación que establecemos con nuestro propio cuerpo a través del mecanismo de satisfacción, es decir, cualquier tipo de necesidad que nosotros decimos, tengo sed, agüita, tengo hambre, unos tacos, tengo ganas de conocer a esa persona. Quiero ser su amigo, quiero ser simplemente su conocido, quiero tocar la guitarra con ellos, quiero ser el novio de aquella chica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes gusten y manden. Ajá. Todo esto, digamos, se inserta dentro de nuestras posibilidades sociales. Ujú. Y dentro de nuestras posibilidades sociales vamos a encontrar justamente individuos que, por mucho que hagamos, por mucho que les demos, por mucho que queramos ganarnos su simpatía, es completamente imposible. Ajá. Podemos decir, hay gente que ama u odia sin razón. Realmente hay razones, pero justamente las razones no se dan o no se muestran de manera inmediata. Ajá. Por eso hago, digamos, esa declaración de amor hacia el psicoanálisis, que al momento de ponernos a pensar o a buscar o a preguntar, ujú, ¿por qué eres así conmigo?
pueden venir muchas cosas. Pueden venir declaraciones de un amor, de un amor o un odio ocultos. Ajá. Y sin embargo, lo que ocurrió en nosotros es que lo sentimos. Ujú. A mí me llama mucho la atención cómo, digámoslo así, hay situaciones humanas donde justamente el amor puede florecer, se cuida, se procura como procuramos a una plantita, como procuramos el cuidado de un animalito también, el amor. Y hay, digamos, situaciones humanas, relaciones humanas, donde por mucho que intentemos, ya está, digámoslo así, de antemano, o el amor o el odio. Y esto, queridas, queridos, puede ser sumamente inquietante y doloroso. Ujú. Cuando no sabemos qué está pasando. Hacemos lo mejor que nosotros hemos eh, concebido en nuestras relaciones sociales y simplemente las cosas van de mal en peor. Ujú. Pienso más ahorita en el odio, porque también eh, conozco pocos casos donde efectivamente, no, bueno, ahorita que me pongo a pensarlo, sí, también hay casos donde el amor es incondicional. No quiero decir que todo amor debe de ser incondicional. Tampoco voy a apoyarme en esa estupidez de las patologías mentales que explican la codependencia o cosas así, sino más bien la fortaleza de ciertas personas, hombres o mujeres, en sostener ciertas relaciones independientemente del costo. Ajá. Aquí justamente hago esta separación entre la, el mito de la enfermedad mental y la fortaleza individual para destacar la dignidad humana, ujú, el esfuerzo que pueden hacer las personas en sostener determinados lazos sociales. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Entonces, para cerrar, digamos, este comentario, y voy a finalizar con la reinterpretación de esta aproximación bíblica que hice, que no me acuerdo, seguramente si lo ponen así en algún buscador, no depende del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, no me acuerdo qué pasaje es, pero es, aquí yo estoy no acercándome a la figura divina, sino a la voluntad humana. Si alguien quiere amar, va a amar, independientemente de lo que la otra persona le dé. Si alguien quiere odiar, va a odiar independientemente de lo que la otra persona haga, le dé, etcétera. Ajá. Continuamos. Pero la justicia de las acciones no tiene como resultado el que llamemos justos a los hombres. Aquí estoy viendo un error posiblemente de imprenta. Repito, la justicia de las acciones no tiene como resultado el que llamemos justo a los hombres que las realizan, sino libres de culpa. ¿Cómo? Y la injusticia de las acciones, que también recibe el nombre de injuria, digamos una afectación, ajá, hace que demos a los hombres que las cometen el calificativo de culpables. Ujú. Eh, es correcto, digamos, esta aproximación lingüística, pero hasta cierto punto, puede ser que me equivoque aquí, Thomas Hobbes escribe esto, él mismo, digamos, va viendo o va pensando las diversas lagunas de su argumentación, lagunas que creo pude exponer de manera directa. Ajá. Podemos decirlo, la justicia viene del ser humano, tal vez no en su conjunto, tal vez de manera personal. Ajá. Porque aquí el autor nos dice que esto sí me llamó muchísimo la atención. El hombre injusto perderá su carácter de tal por realizar u omitir acciones motivados por el miedo. ¿Y dónde quedó la justicia? Porque su voluntad no está dirigida por la justicia. Ajá. Como si el hombre inicuo fuera, digamos, egoísta.
¿Y quién no es egoísta, queridas y queridos? ¿Quién no tiene la necesidad de pensar en sí mismo? Ujú. Pero acá, digamos, corrigiendo los vacíos en su argumentación que había señalado yo, señala, no es que las acciones nos hagan justos o injustos, simplemente libres de culpa. Ajá. Eso es discutible también, en un sentido, digamos, ya con conocimiento de los hechos. ¿Cómo lo explico? Quisiera apartarme por un momento de una cuestión doctrinal y aterrizarlo en una cuestión fáctica. Ajá. Supongamos, yo tengo mi celular y ¡pup! Se me cae. Mi celular se rompe. Ajá. Es el ejemplo. Mi celular está bien, pero supongamos, ¿no? Ahora, en esa acción, ustedes podrían decir, bueno, fue un accidente, pero yo para mí mismo digo, soy un estúpido. Y es más, me pego. ¡Pa! Por mi culpa, por mi gran culpa, se me cayó el celular. Y fue un accidente, efectivamente. Pero, libre de culpa, ¿quién determina eso? Y por otro lado, vayamos a otro ejemplo también bastante, bastante real al día de hoy. Redes sociales. Es que posteamos en Facebook, es que mi ex hizo esto y aquello, y crímenes incluso se han cometido así. ¿Por qué? Porque la gente atribuye culpas que no necesariamente obedecen al orden de los hechos, pero nosotros ya lo presentamos así, redes sociales lo toma todo como verdad y ¡fum! Vámonos. Verdugos, jueces y verdugos en las redes sociales. Ajá. Amenazas de muerte por rumores. Y ahí no hay jueces en el sentido legal. Ahí no hay jueces en el sentido estatal. Es decir, justamente, somos nosotros, como individuos humanos, quienes atribuyen culpa o liberan de culpa. Ajá. Que eso es también algo mucho, mucho, muy hermoso. Ujú. Y eso es algo no dentro del espectro legal estatal, sino del espectro legal subjetivo. Ajá. Queridas, queridos, otro ejemplo, también, este sí es mío, les he puesto como una de mis metas el dejar de tomar café. Ajá. No por otra cosa, sino para yo ir normalizando, digamos, mi energía, mi capacidad física. Ajá. Irme apropiando de el sentimiento incluso de cansancio. Ajá. ¿Eso quiere decir que en mi vida volveré a tomar café? No, simplemente que no lo tomaré diario, simplemente que no lo tomaré cuando me sienta cansado. Si me siento cansado, ¿por qué no mejor descanso? Me pregunto yo. Ajá. Sin embargo, si un día digo, hoy sí voy a tomar mi cafecito, se me antoja mucho un café caliente, así con cremita, con bonito el café. Y es más, un panecillo. Ya sé qué panecillo me voy a comprar para acompañar a mi café. Libre de culpa. Ajá. O bien, una actitud que al menos yo no me doy a mí mismo desde que fui a análisis. Es que nada más de pensar en tomar café. No, 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 no. Malo, malo, malo pensamiento. Ajá. Esta atribución, culpa o no culpa, depende de uno, queridas y queridos. Lo hermoso de la vida puede ser algo a lo cual nosotros no tenemos acceso porque no nos permitimos.
Y cuando digo lo lindo de la vida, es algo mucho más accesible incluso que el dinero mismo. No solo el agua, no solo la música, la convivencia, una plática, una mirada, una película, lo que ustedes gusten y manden, un dulce, menos de 10 pesos, menos de $1, pero yo me lo doy. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Digamos nuevamente que la injusticia es el estilo que la injusticia en el estilo de conducta es la disposición o aptitud para realizar acciones injustas, digamos una inclinación. Pero voy a dejarlo así. Ahorita Hobbes está confiando mucho que existe eso de la justicia desde el punto de vista social, que recordemos, su sociedad se ordenaba distinto a la nuestra. Para nosotros es algo completamente injusto que existan reyes. En tiempos de Hobbes era muy distinto. El rey tiene que ser. Ajá. Voy a señalar este cambio y este vacío también, digamos, en el argumento de Hobbes. Dice el texto, es en esa injusticia que se da antes de preceder, así está escrito, lo están viendo en pantalla, preceder a la realización de una acción. Debe ser proceder a la realización de una acción concreta, sin que todavía se haya injuriado o afectado de manera negativa a ningún individuo. Ok, pero la injusticia de una acción, es decir, la injuria, implica que una persona ha sido de hecho injuriada, a saber, aquella con quien se estableció el pacto o convenio. Y ahorita que lo menciona Thomas Hobbes, ustedes dirían, queridas y queridos, que la salud mental es el pacto o convenio que establecemos con los demás o con nosotros mismos. Esta pregunta la hago sabiendo de antemano la imposibilidad real de la salud mental. Pero, es decir, establecemos pactos o convenios porque tenemos intereses. Ajá. Queremos algo de los demás, pero también es posible de nosotros mismos. Yo me propuse sentarme a leer 1 hora de Hobbes. Y luego, ¿qué me voy a regalar? Ah, bueno, tal vez vea un anime, tal vez vea una película, tal vez vaya por unos chetos, qué sé yo. Ajá. O bien, nada, es lo que tengo que hacer. La relación que establece el ser humano consigo mismo es justamente donde podemos aterrizar la práctica analítica. El psicoanálisis real, no el terapéutico, busca investigar sobre esa relación, no del individuo con la sociedad, la enfermedad mental, etcétera, 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 sino el individuo consigo mismo, ujú, que es justamente una de las materias, una de las ciencias, uno de los objetos de estudio más difíciles que tenemos como seres humanos. El sujeto. Ajá. Pero vamos a continuar. Y como ocurre muchas veces que un hombre es objeto de injuria, digamos de una afectación, mientras que el daño rebunda en otra persona. A ver, así sucede, por ejemplo, con el amo. Ah, el amo encarga a su siervo que dé dinero a un extraño. Fíjense. Si el encargo no se cumple, la injuria recae sobre el amo, pues el siervo había convenido con él obedecer sus órdenes, pero el daño rebunda en el extraño, con el cual el siervo no estaba ligado por ninguna obligación y al que, por tanto, no podía injuriar. Hablando de otras diferencias, en tiempos de Hobbes, la esclavitud era legal. Ajá. Sí, sí.
Si trajéramos ese ejemplo a la cotidianidad, ¿cuál amo? ¿Cuál, cuál siervo? Podemos hablar de trabajador en el mejor de los casos, pero así que tú digas, le pertenezco, pues legalmente no es posible. Y sin embargo, en tiempos de Hobbes, totalmente posible. Sin embargo, no perdamos de aquí de vista la, digamos, la conveniencia del ejemplo que pone Hobbes. Una persona le pide a otra, dale esto. La persona que tiene la obligación de darlo no puede darlo, no lo da. El responsable sería la primera persona. En el caso de Hobbes, pues porque es el amo del esclavo. Ajá. Aquí se toma el esclavo como una extensión del amo. Ujú. Pero el afectado es quien no recibe lo que la primera persona mandaba. Ajá. Esto también podría parecernos, digamos, un tanto, ¿cómo decirlo? Incorrecto en el sentido legal, pero no perdamos de vista cómo el ser humano, no solo a través del trabajo, establece relaciones jerárquicas, sino también en la conformación de estas nuevas formas de convivencia que tenemos al día de hoy y que llamamos redes sociales. Ajá. Una persona, por ejemplo, ataca a otra, el ataque no se siente así, pero es una tercera persona quien se siente aludida y sobre quien se siente el efecto del ataque que iba dirigida hacia la segunda persona, por ejemplo. Ajá. En todo caso, mm, el tema de las redes sociales es un tema jurídico fuerte al día de hoy. ¿Por qué? Pues porque justo hay que definir un montón de situaciones legales en cuestión de responsabilidades cuando las, las leyes, las, sí, los sistemas legales, los sistemas estatales son locales e Internet así echa por tierra muchas de las competencias locales. Pero continuamos con el texto. De igual modo, en los estados o repúblicas, los individuos particulares pueden saldarse mutuamente sus deudas, pero no pueden satisfacer lo que perderían por causa de robos u otras violencias a las que están expuestos. Mm, pues no pagar lo que deben sería una injuria a las partes interesadas, pero el robo y la violencia son injurias a la persona del Estado. Mm, no estoy seguro de comprender esto. Por supuesto, eh, hay que distinguir cómo Hobbes habla a veces en una cuestión legal, en una cuestión social, en una cuestión a veces un poquito personal, pero en este punto, si bien podríamos pensar que es uno de los primeros textos en la historia en abordar una figura estatal, la verdad es que no recuerdo que lo haya hecho de manera sencilla, de manera puntual. Ajá. El estado es, yo les podría definir el estado, pero no estoy seguro de que el mismo autor nos haya definido eso anteriormente. Permítame un segundo, vamos a ver. Estamos en la página 137. Y si notan, no hay como tal un capítulo que haya dicho, el estado es esto. Ajá. De hecho, justamente la segunda parte se llama del Estado. Ajá. Y hasta acá, más adelante, unas 20 páginas aproximadamente más adelante de donde estamos, Thomas Hobbes nos va a hablar de la definición de un Estado conforme a su sabiduría y su experiencia. Pero entonces, repito, página 137 me parece, creo que estamos. Efectivamente. Vamos a pensar en este punto, y aquí tratando de llenar el vacío que ha dejado el autor en su presentación del Estado,
que está hablando no de un país, sino de, digámoslo así, un grupo que sostiene el poder, que recordemos, en ese tiempo era el rey, la aristocracia, la iglesia. Ajá. Estos grupos dicen lo que tenemos que hacer. Ajá. En tiempos de Hobbes. Ujú. Y entonces, el robo y la violencia directamente serían un cuestionamiento hacia esas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser entre nosotros. Ajá. Vamos a avanzar. Yo creo que vamos a leer esto, lo que continúa en la siguiente página y dejamos hasta aquí por hoy. Ajá. Nada, bueno, los subtítulos, lo que dicen los traductores, nada de lo que se hace a un hombre con su propio consentimiento puede ser injuria. Oh, dice Hobbes, cualquier cosa que se hace a un hombre y que éste acepta de voluntad, dándoselo así a entender a quien se la hace, no es injuria para él, pues si quien la hace no ha renunciado mediante, si quien se la hace no ha renunciado mediante un acuerdo a su derecho original de hacer lo que le plazca, no hay quebrantamiento de convenio y por tanto no hay injuria. Ajá. Miren, ahorita se habla de injuria, pero yo creo que ahí podemos localizar también el valor histórico de este texto. Ujú. ¿Por qué no dice pecado? Bueno, justamente porque el pecado sería algo que afecta negativamente a la figura de Dios. Pero también, ¿por qué no dice crimen? Justamente, no hay, podemos decirlo así, en ese momento de la historia de la humanidad, en esa localidad específica, una ley específica que nos pueda ayudar a decir, esto es un crimen. El robo, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero sí se habla de injuria como un efecto negativo. Ajá. Dice el texto, justicia conmutativa y distributiva. Qué raro. A ver, no lo entiendo así de primer momento. Los escritores, dice Hobbes, dividen la justicia de las acciones en conmutativa y distributiva. Dicen que la primera consiste en una propiedad aritmética y la segunda en una proporción geométrica. Creo que las entiendo, pero a ver, vamos a ver. Sitúan pues la justicia conmutativa en la igualdad de valor de las cosas que se intercambian en un contrato y la distributiva en la igual distribución del beneficio entre hombres que lo merecen igualmente. Así, sería injusticia vender a precio más caro del que pagamos al comprar, o dar a un hombre más de lo que éste merece, hablando de justicia conmutativa, ¿vale? El valor de todas las cosas que se contratan viene determinado por el apetito que los contratantes tienen de obtenerlas. Órale, es curioso eso. Pero, digo, me parece una genial descripción, aunque también cómo medimos el apetito. Oh, dice el texto. Y por tanto, el valor justo es es el que los contratantes están dispuestos a pagar. Y el mérito, excepto cuando se trata de lo que una persona merece por contrato, cuando una parte ha cumplido ya y es merecedora de que la otra cumpla también, lo cual cae dentro de la justicia conmutativa, no distributiva, el mérito no es algo que se debe en justicia, sino una recompensa que solo se concede de manera gratuita. En consecuencia, esta distribución entre justicia conmutativa y justicia distributiva no es correcta en el sentido que suele dársele. Hablando con propiedad, la justicia conmutativa es la justicia de un contratante, es decir, el cumplimiento de un convenio entre uno que compra
y otro que vende. Uno que arrienda o renta y otro que toma en arriendo o que renta. Ajá. De uno que presta y uno que obtiene de prestado, de intercambios, trueques y otras acciones contractuales. La justicia y la justicia distributiva es la justicia de quien arbitra un convenio, es decir, del acto de definir lo que es justo. A ver, quien arbitra, digamos, quien pesa, de pesar, ajá, de reconocer no no una cosa como justa en sí misma o una persona como justa en sí misma, sino que da su opinión, quien arbitra. Ajá. Quien arbitra un convenio es el individuo en el que los contratantes han puesto su confianza, al menos que los contratantes, digamos, estén de acuerdo. Es decir, si yo o ustedes establecemos un acuerdo, podemos decir, ah, bueno, pongamos a alguien de testigo para que esa otra persona diga, efectivamente, estas dos personas querían esto. Ajá. Tenían establecido que pasara esto. Ujú. Confiamos en esa persona los dos. Ujú. Dice el texto. Y si su acción confirma la confianza que se ha depositado en él, se dice entonces que ha distribuido según lo que a cada uno le pertenece. Y ello es ciertamente una distribución justa y puede llamarse, aunque impropiamente, justicia distributiva. Más propiamente debería dársele el hombre, debe ser el nombre porque el hombre de equidad no suena bien, que también es una ley de naturaleza, como quedará expuesto en su lugar debido. Queridas, queridos, estoy tentado a dejarlo hasta aquí, porque después de todo, este capítulo se extiende otras 5 páginas. Ujú. Eh, yo creo que está bien. Solo un comentario más de cómo se establece, digámoslo así, la justicia como un valor galante, un valor estético. Ajá. Y por supuesto, como la estética varía de persona a persona y sin embargo existe. Ajá. Es decir, más allá de que un juez, nuestros padres, la sociedad nos determine qué es justo, ustedes y yo, como seres que sentimos, determinamos lo que queremos para nosotros. Ajá. Al momento de que yo, por ejemplo, quisiera determinar lo que siempre, siempre, siempre tiene que vivir mi perrito, ahí ya fallo. Es necesario reconocer un límite, no solo para, digámoslo así, mi deseo, sino también para no lastimarme en sobremanera, justamente porque la vida no me va a respetar a mí. ¿Mm? Hablando de esta, digamos, diferencia entre lo que yo quiero y lo que puede pasar o lo que pasa, ajá, es como me estoy acercando en este momento a la vida misma, a una noción, digamos, natural, podremos decir incluso una voluntad no divina, sino que esa parte del mundo que yo podría no considerar y que puede manifestarse en un otro, en una otra persona. Ajá. Eh, para finalizar este video, digamos que mm, la constitución del lazo social o bien relacionarnos entre nuestros semejantes conforme avance el tiempo y conforme adquirimos más
conocimiento, más sabiduría sobre lo que nos guía, nos determina, lo que podemos hacer como individuos, nos fuerza justamente a eso, a dejar que la otra persona sea como quiera ser, haga como quiera hacer. Y si efectivamente en ese trayecto nosotros somos injuriados, retomando el texto, somos afectados de manera fea, no nos gusta, tenemos dos opciones: nos vamos o nos quedamos. Si nosotros nos quedamos, será por voluntad propia. Y en ese sentido, es un acto digno. Si nosotros nos vamos, también será por voluntad propia. Y por lo tanto, es un acto digno. Ya sea si toleramos o no, hay que destacar no una, digamos, ley, no una razón, no un porque sí, digamos, que trascienda la voluntad del sujeto. Voy a dejar hasta aquí mi comentario, queridas y queridos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo día, mañana. Mañana, Luis López Ballesteros. Me quedo preguntando por qué. Mm, Hace tiempo que me despedía. Nos vemos la semana que viene y ya no es así. La vida cambia, queridas y queridos, y es linda. Hay que buscar también a veces adaptarnos a lo que viene. Cuídense. Bye.